Hola chicos, mi nombre es Mateo Ibarra y soy el docente que los estará acompañando en el área de Ciencias Naturales. Recuerden que estamos preparándonos para nuestro examen saber, así que no siendo más, empecemos. Hoy en Ciencias Naturales vamos a hablar específicamente del área de Química. Vamos a ver cuáles son las temáticas que se suelen evaluar en el área de Química. Recordemos, como siempre les digo, hay unos componentes y unas competencias. Componentes en el área de Ciencias Naturales, Biología, Química, Física y Ciencia, Tecnología y Sociedad. El día de hoy vamos a hablar específicamente de Química. Para la parte de Química, digamos que los conocimientos que suelen ser evaluados tienen mucho que ver con lo que vemos sobre todo en grado 10º y grado 11 de nuestro colegio. Específicamente algo relacionado con química inorgánica y química orgánica. Empezamos entonces por la temática inicial de química, que es básicamente lo primero que vemos en el colegio y es el concepto de química. Recordemos que la química estudia la materia, ¿cierto? La materia, todo eso que tiene volumen, todo eso que tiene masa. Pues resulta que lo que se evalúa inicialmente en química es precisamente la materia, tanto como concepto, ¿cierto? Como digamos que de manera práctica a partir de lo que conocemos como por ejemplo los cambios de estado de la materia, ¿cierto? Cambios de agregación. También podemos evaluar cómo está conformada la materia, también podemos determinar cómo de una u otra forma esa materia se transforma, cómo interacciona esa materia, etc. Entonces lo primero que tenemos es materia como la temática inicial que se evalúa en el examen saber para el área de química. Adicional a eso, vamos con una segunda temática, que es los átomos. Los átomos, ya habíamos hablado en algún otro video de los átomos, pues resulta que los átomos, chicos, están conformados por partículas subatómicas y es lo mínimo, ¿cierto? O lo que se conocía como lo mínimo en lo que se podía dividir la materia. En la actualidad sabemos que el átomo se puede dividir en partículas subatómicas e incluso en la actualidad se habla de quarks. No obstante, ¿qué se necesita saber de átomos? Se necesita conocer cuál es la estructura de los átomos, dónde están los protones, los neutrones y los electrones. Se necesita conocer qué es eso de número másico o número de masa, qué es eso de número atómico, cómo en la naturaleza podemos encontrar distintos átomos del mismo elemento, pero donde la masa quizá no sea la misma, conocidos como isótopos. Y nos evalúan también algo que conocemos como configuración electrónica. Esa configuración electrónica, recordemos que es básicamente eso que vemos, digamos que como una escalita, 1s2, 2s2, 3s2, que nos permite determinar cuál es la posición que tienen los electrones dentro de un átomo. Después de química atómica, nos evalúan también el área de gases. Sabemos que los gases pues es una forma, un estado, ¿cierto?, de la materia en particular, pero tiene unas características muy peculiares que nos llevan a estudiar la parte de los otros estados. Entonces estudiamos estado sólido, líquido, gaseoso, incluso plasma, pero el gaseoso tiene una unidad aparte debido a que tiene ciertas particularidades. ¿Qué necesitamos conocer de gases? Chicos, necesitamos conocer las leyes, ¿cierto? La ley de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac, la ley combinada, la ley de gases ideales. No necesitamos saberla de memoria, necesitamos saber qué nos dice cada una de ellas, ¿cierto? Resulta que muchas de ellas nos las van a dar, incluso nos van a dar las fórmulas en el examen. Entonces no necesitamos saberlo de memoria, pero sí necesitamos saber interpretar qué es lo que nos está diciendo cada una. Que cuando estamos viendo una variable como el volumen y cuando estamos viendo una variable como la presión, ¿cómo se relacionan ellas? Si cuando el volumen aumenta, la presión aumenta o disminuye. Eso es básicamente lo que necesitamos saber en la parte de gases. Posteriormente pasamos a unos conceptos básicos de estequiometría. ¿Qué es eso de estequiometría? La estequiometría es como la cocina, chicos. Es saber cuántos ingredientes necesitamos de cada uno de las sustancias que vamos a utilizar para generar en una reacción química unos productos. En el caso de la cocina, pues es saber cuántos necesitas de cada ingrediente para generar un platillo. En este caso, para generar un producto, cualquiera que sea. Lo representamos mediante una ecuación química y esas ecuaciones pues corresponden o responden más bien a algo que conocemos como la conservación de la materia. Y en la conservación de la materia viene lo que vimos en el colegio, que es muy fácil, que se llama balanceo. ¿Listo? Balanceo del examen, balanceo por tanteo. Entonces practiquemos balanceo para los que tengan dificultades con esa parte. Chicos, estequiometría es solamente identificar a partir de una ecuación química, cómo o cuántos más bien necesito de cada uno de los reactivos, que son los ingredientes, para generar un determinado producto.
Posteriormente pasamos a compuestos inorgánicos, donde ¿qué tenemos que saber en compuestos inorgánicos? ¿Cuáles son las funciones inorgánicas? ¿Cómo es un óxido? ¿Cómo es un ácido? ¿Cómo es una sal? ¿Cierto? Chicos, es solamente reconocer en términos generales cómo se configuran. En el examen no necesitas saber mucho de memoria, necesitas saber mucha interpretación. A partir del examen puedes ir descartando opciones que lógicamente no corresponden a un óxido. Por ejemplo, si un óxido está conformado por un oxígeno y otro elemento, el NaCl, que no tiene oxígeno, pues no sería un óxido. Entonces es básicamente a partir del descarte. Después hablamos de compuestos orgánicos, donde vamos a ver los compuestos aromáticos y alifáticos, ¿cierto? Que recuerden que tienen que ver con el benceno. Y ahí básicamente lo que nos van a preguntar es, digamos que nomenclatura. Recordemos que nomenclatura es el nombre. Recordemos que el nombre está determinado a partir del número de carbonos y a partir de si los enlaces son dobles, simples o triples, ¿cierto? Con eso tenemos para responder cualquier punto de química orgánica. Y por último, soluciones químicas. Recordemos que soluciones químicas es cuando yo tengo dos sustancias que se unen y generan una mezcla de manera homogénea. ¿Listo? ¿Qué preguntan en soluciones químicas? Generalmente lo preguntan a partir de gráficas, donde me dicen cuántas sustancias se puede disolver en una sustancia o en un solvente X. Recordemos que cuando hablamos de soluciones químicas hablamos de una sustancia que se disuelve y otra que disuelve, donde la que se disuelve se conoce como soluto y la que disuelve se conoce como solvente. En soluciones químicas, en el examen nos preguntan básicamente cuál es la cantidad de una sustancia que se puede disolver en la otra y lo hacen a partir de diagramas. Para efectos de esta parte de química vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos cambios de estado. Recordemos que los cambios de estado hacen parte de química, específicamente eso que veíamos al principio como la materia, estados de agregación de la materia. En este caso, los cambios de estado de sólido, líquido, gaseoso, que serán los tres que vamos a analizar, tienen unos nombres particulares. Cuando hablamos de sólido a gas, vamos a darle un nombre, ¿cierto? En este caso, los llamamos como sublimación. Pero si yo paso de gas a sólido, eso se llamaría cristalización. Es lo que hacemos básicamente en los laboratorios cuando cogemos un gas y lo convertimos de una vez en un sólido o viceversa. Un ejemplo de un sólido que se convierta directamente en gas y que no pase por líquido, pues sería el hielo seco. El hielo seco, que es CO2, básicamente lo que hace es que no moja, ¿cierto? Uno no siente que lo moje, pero es porque lo que está sucediendo es que ese sólido se está convirtiendo en gas sin pasar por líquido, diferente a lo que pasa con el agua. Cuando tú solidificas el agua, ese agua para poder pasar a gas primero tiene que convertirse en líquido. Recordemos que ese paso de sólido a líquido es lo que conocemos como fusión y ese paso de líquido a gaseoso es lo que conocemos como evaporización, ¿cierto? O evaporación. En este caso, chicos, entonces lo que tenemos es que hay dos ejemplos de la vida cotidiana de un paso de un estado a otro. Eso, por ejemplo, lo debemos de saber para el examen. ¿Cómo lo preguntan? Lo preguntan a partir de gráficas, específicamente una gráfica que se llama diagrama de fases. Por ejemplo, acá podemos ver un diagrama de fases del agua, donde nos indican cuál es la temperatura y cuál es la presión a la cual pasa de un estado a otro. ¿Cómo vamos a identificar los estados? Acá hay un área que dice hielo, que hace referencia al agua en estado sólido. Acá vemos uno que dice líquido, que es cuando el agua está en forma líquida. Y acá vemos uno que dice vapor, que es cuando el agua se está evaporando. ¿Qué nos está indicando la gráfica? Nos está dando la presión en nuestro eje Y y en nuestro eje X la temperatura. Ejemplo, acá si yo hago en el punto 0 de la temperatura una línea y empiezo a subir, encuentro con que acá el hielo se convierte en líquido o pasa a líquido más o menos a una atmósfera de presión. Chicos, lo que está diciendo es que en un lugar donde hay una atmósfera de presión como Barranquilla, el agua se congela a 0 grados centígrados. Y si vemos la ebullición, vamos a la ebullición. Vamos a buscar a una atmósfera de presión, ahora vamos a ubicarnos en nuestro eje Y vamos a hacer una línea hasta encontrar de dónde pasa de líquido a vapor. Y vemos que en este punto donde pasa de líquido a vapor, al hacer una línea hacia abajo, vemos que nos da 100 grados centígrados. O sea, chicos, que lo que tenemos es que la temperatura a la cual en un lugar como Barranquilla pasa el agua de ser líquido a ser gaseoso es a 100 grados centígrados. ¿Por qué lo relacionamos con la presión y la temperatura? Porque resulta que el cambio de estado del agua, al igual que toda la materia,
se debe solamente a la temperatura, no se debe más bien solamente a la temperatura, sino también a la presión. Entonces en este caso vemos que tanto la presión como la temperatura modifican, digamos que ese cambio de estado del agua. ¿Cómo le preguntan? A partir de este tipo de gráficas. Pueden decir, por ejemplo, venga, a 89 grados centígrados, ¿cuál es la presión necesaria para poder que el agua pase de líquido a vapor? Entonces venimos a 89 grados centígrados, subimos hasta la línea y ahí encontramos la presión, más bien, a la cual puede darse ese cambio a esa temperatura. Chicos, este es un ejemplo de lo que podemos encontrar en el examen y de cómo nos pueden preguntar el área de química en relación en específico al área o a la temática de materia. Vamos a dejar ahí por el día de hoy. Agradecemos a todos los que estuvieron por acá viendo el video. Les recordamos darle manito arriba y compartirlo con todos sus contactos, con todos los amigos que van a presentar la prueba. Y esperamos que esto les haya dado una idea muy general, pero a la vez muy concisa de lo que es el examen, en este caso el examen saber en el área de química. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.